Está con nosotros Sergio Palazzo, secretario general del Gremio de Bancarios. Buenas noches, Sergio, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son los motivos del paro y por qué se pliega su sindicato? Buenas noches, gracias por la invitación. Los motivos de la medida es básicamente pedirle al presidente de la Nación que cambie el rumbo económico porque sus políticas han perjudicado y particularmente al sector de los trabajadores. Ahora, usted sabe que el presidente no va a modificar su política económica, ¿o cree que esta medida de fuerza lo puede convencer? Yo creo que una medida de fuerza simplemente aislada no lo convence, pero si hay un plan de acción que continúe, debería escucharlo, porque el presidente, cuando lo han presionado en los mercados cambiarios, ha modificado y ha liberado el precio del dólar. Cuando lo han modificado los formadores de precio, ha modificado su criterio o les ha dado la posibilidad de que aumenten hasta el 400% los productos de la canasta básica. Cuando lo presiona el sector financiero, ponen las tasas al 73% como estuvieron hoy en los bancos. Quiere decir que cuando se ejerce algún tipo de presión, algún beneficio se obtiene. Hasta aquí los trabajadores no hemos presionado lo suficiente, evidentemente, y por eso la medida de fuerza. ¿Y hay un plan de acción o se agota aquí en esta medida de fuerza? En el caso nuestro somos 80 organizaciones sindicales más 70 regionales de todo el interior de la República Argentina de la CGT, más otras 2 centrales de trabajadores que son la CTA y los movimientos sociales, que hemos decidido esto como no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta, el paro. Se agregó una movilización mañana, primero era un paro, ahora le agregamos una movilización que va a ser a Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno, y el día 1 de mayo también se incorpora como método de protesta. Se van a constituir 200 ollas populares desde el Monumento al Trabajo hacia la Casa Rosada, y luego se hará una evaluación de la continuidad de este plan de acción. No habrá bancos durante 48 horas, agregamos el 1 de mayo y al trabajador. ¿Cómo afecta esto al movimiento, a lo que se llama clearing, a las necesidades de las personas para sacar plata? Bueno, al no haber banco va a haber un diferimiento de 24 horas sobre las operaciones que hayan realizado en el día de hoy. En la provisión de efectivo, los cajeros automáticos quedan cargados el día anterior, con lo cual no debería haber mayores inconvenientes si alguien tiene una necesidad de retirar puntualmente efectivo. Recién veíamos el testimonio de Luisa, sí. y cada vez que hay una huelga se apela al derecho de trabajar, y cuando se afecta el derecho de la persona que quiere ir a trabajar o que necesita tomarse un colectivo para ir a trabajar con la medida de fuerza. ¿Cómo concilian esas dos cosas? Cuando pasa una, no ocurre la otra, es inevitable. Sí, sin duda que cuando uno toma una medida de la envergadura de una huelga nacional tiene esas consecuencias. Obviamente no pretendemos que todo el mundo esté conforme ni contento, pero también pedimos que se entienda y se comprenda que es precisamente a lo mejor para que esa trabajadora gane más de lo que está ganando, porque seguramente no ha ido a la par de la inflación su incremento salarial. La mayoría de las actividades en la Argentina quedó por debajo de la inflación, el poder adquisitivo del salario. Así que quizá el enojo de un día porque no pueda viajar sea después un beneficio para ella también. Y suele pasar que los principales perjudicados no son los millonarios o los dueños de las empresas, sino el propio trabajador, o que pierde el presentismo, que no llega a trabajar. O sea, a eso me refiero, de una medida cuestionada incluso por la propia clase trabajadora, no solamente por los políticos que están gobernando o por los dueños de empresas. No, yo creo que la clase trabajadora, y lo expresaban muy bien las notas que vos reflejabas recién, en su gran mayoría entienden que la medida es justa. Y no es que los sectores que menos tienen son los más perjudicados. En el sector mío, un día de paro significa una pérdida importante de negocios que no hacen los bancos. En la industria automotriz significa autos que no fabrican. Es decir, tiene una consecuencia económica que va más allá de aquel trabajador que quiere ir a trabajar libremente ese día de paro. ¿Esperaban más aceptación por parte de otros gremios, que fuera una medida aún más contundente? No, porque entendemos precisamente que equivocadamente el Consejo Directivo de lo que es la CGT, que es la central que nuclea a los trabajadores en la Argentina, tiene una especie de diálogo con el gobierno que hasta ahora claramente no ha dado resultado para los trabajadores. Una inflación de más del 50%, salarios 24% perdieron su poder adquisitivo, tarifas que han aumentado el 4000%, dan cuenta que el diálogo que tuvieron ha sido infructuoso y que es equivocado. Por eso hemos tomado esta medida. ¿Y por qué cree usted que la central de los trabajadores, la CGT, mantiene esta postura y no se pliega ni promueve una medida de fuerza? Lo primero que hay que explicar es que son un minúsculo grupo de 20 organizaciones. El Consejo Directivo han renunciado 14 ya, y hay vastos sectores que no integramos el Consejo Directivo de la CGT por más que pertenezcamos a ella, con lo cual es muy limitado la cantidad de organizaciones que están ahí.
Ellos han sostenido que esto se define políticamente con las elecciones de octubre y que hay que trabajar para eso. Si bien ese es el fondo de la cuestión, nosotros creemos que los trabajadores tienen necesidades hoy y las respuestas que requieren son ahora y no a partir de la especulación política. La ministra Patricia Bullrich hoy denunció que 5 colectivos fueron incendiados y responsabilizó a las mafias sindicales. ¿Qué piensa de lo que ha pasado y de los dichos de la ministra, que obviamente dijo incluso que no se van a cortar calles, que no permitirá el corte de calles para la manifestación de mañana? Lo primero que le podemos decir a la ministra es que debería tener tranquilidad, que se tranquilice un poco, ¿no? Porque ¿La ve muy nerviosa? La veo muy nerviosa, creo que ningún trabajador atenta contra los bienes que le producen o le generan empleo. Llamativamente, esos vehículos que dice que se rompieron o que tuvieron algún incidente, pasan 2 días después que ella anuncia medidas durísimas de seguridad para los manifestantes. ¿Ve alguna relación entre esas dos cosas? Y a mí me llama la atención, porque el paro todavía no se efectúa, la movilización todavía no se hace. ¿Cuál sería el sentido que haya colectivos rotos o con algún tipo de inconveniente? Pero igual no tengo pruebas para decir que es una operación armada. Lo que sí digo es que en vez de cuidar tanto ese tipo de seguridad, nosotros nos vamos a cuidar bien mañana en la movilización, y para eso hemos dispuesto que cuide la seguridad alimentaria de los argentinos, que cuide la seguridad de nuestros jubilados que le arrebataron parte de su jubilación, que se preocupe por cuidar ese tipo de seguridad de la ministra, es lo que le recomendamos. Para eso hay elecciones este año. ¿Hay algún político, alguna agrupación que hoy a usted lo haga sentir representado? ¿Algún espacio, alguna persona? Mire, yo anhelo y espero que todos los partidos de oposición logren una síntesis en 10 propuestas concretas que le digan a los argentinos cómo salir de esta crisis. Sí estoy seguro que no acompaño ni votaría al espacio de Cambiemos y mucho menos al presidente Macri, y creo que el candidato que surja de esa síntesis opositora es al que voy a acompañar. ¿Y Cristina? Hoy es la que más mide y seguramente será la candidata, y si es la candidata obviamente la voy a acompañar con mi voto y en lo que haga falta. ¿Qué relación tenía usted con Cristina cuando era presidenta? Usted llegó a la bancaria para terminar el mandato de Zanola, casi sí, coincidiendo con el último ciclo de la presidenta, 2015-2019. Tuvimos una relación como cualquier 2012-2015, sí, como cualquier dirigente sindical, con los tires y aflojes lógicos y las tensiones lógicas. Nosotros llevamos adelante medidas de fuerza, pero discutíamos otras cosas, que era la distribución del ingreso, ganancias, el impuesto a las ganancias, pero no discutíamos lo que estamos discutiendo hoy, con lo cual a años del gobierno de Macri claramente me inclino por acompañar a Cristina Fernández de Kirchner, porque este presidente nos sumió en una crisis muy profunda. Hay muchas personas que dicen que pase lo que pase en las elecciones es necesaria una reforma laboral, y la incluyen, por ejemplo, dentro de una reforma previsional también. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Que hace falta una reforma laboral? No estoy de acuerdo, y voy a dar datos concretos, porque sé que esos generalmente surgen de los búnkeres económicos donde tiran este tipo de ideas. En la Argentina, entre el 2003, periodo de máxima crisis de la que se estaba saliendo, hasta el 2015, se generaron 233.000 empresas que se inscribieron. El 90% fueron pymes. Con estas leyes, con estos convenios colectivos, quiere decir que el problema no son las leyes, ni los derechos de los trabajadores, el problema es la economía. ¿Y cuál es el problema dentro de la economía? Que tienen que terminar, me parece, con algún discurso que tienen muy de libertad de mercado, cuando dicen que el Estado no tiene que subsidiar, por ejemplo, tarifas públicas o de servicios públicos. En la mayoría de los lugares se subsidia, cuando se horrorizan algunos empresarios porque existen restricciones o regulaciones del Estado a las importaciones. Y yo les pido que miren aquellos países que son cuna del libre mercadismo, como es Estados Unidos, donde ponen barreras arancelarias para que no ingrese acero, para que no ingresen limones. Lo mismo que hace Gran Bretaña saliéndose de la Unión Europea, es decir, se salen para proteger sus productos. Creo que no nos debería asustar que haya protección y regulaciones del Estado, y no debería asustarnos ni preocuparnos que haya subsidio a los servicios públicos para los ciudadanos. Palazzo, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.